Clínica Los Carreras, parte de Red Interclínica, es la clínica más compleja y con mayor resolutividad en la región. Junto a nuestros colaboradores y equipo médico, hemos trabajado por más de 40 años en entregar una salud accesible, confiable y cálida a la mayor parte de la población de esta región y de la zona centro-norte de nuestro país. Día a día hemos ampliado nuestra oferta médica dotando a la región de mayores especialistas y médicos de alta calidad técnica y humana. ¿Para qué? Junto a nuestro nuevo centro médico de imágenes, laboratorio y pabellón, podamos entregar una atención confiable a cada uno de nuestros pacientes. En Clínica Los Carreras estamos para ti. ¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local, donde hoy vamos a conversar de un tema que la verdad es bastante interesante, es importante analizar, de saber en qué está el avance, porque yo recuerdo que a eso del año 2010, 2011 comenzó una campaña porque muchos querían cambiar el voto obligatorio a voto voluntario. Y se pusieron de acuerdo las diferentes fuerzas políticas y al final se llegó a un consenso y se cambió la figura, ¿no es cierto?, de inscripción en el CERVEL automática y voto voluntario. Sin embargo, después transcurrió los años de 10 años y lo que ha pasado con las últimas elecciones en cuanto a la participación ciudadana y sobre todo en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿no es cierto?, el plebiscito constitucional, donde votó gran cantidad de personas con voto obligatorio, nuevamente resurgió la idea que ya venía antes, que era tener un voto obligatorio. Hace algunos días el gobierno le puso suma urgencia en el Senado porque ya en la Cámara de Diputados se había aprobado dicha idea. Y qué mejor que conversar sobre los alcances de lo que significa esto, hecha esta introducción con tres interesantes invitados. En primera instancia quiero saludar a Eduardo Muñoz, él es analista político. ¿Cómo está, Eduardo? Un gusto tenerlo en este Tu Voz Local. Hola, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan, a quienes nos ven en sus casas. Perfecto. También vamos a saludar a Patricio Curi, él es abogado, también con algún trabajo específico durante las últimas elecciones. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto tenerlo en este Tu Voz Local. Bien, muy amable, muchas gracias y agradezco la invitación de Tu Voz Local. Y gracias a usted también por conectarse, porque al principio hubo algún problema, pero rápidamente lo solucionó y está hoy con nosotros. Y con quien en las próximas semanas, ¿no es cierto?, va a ser papá por primera vez el consejero regional por Renovación Nacional, provincia de Marga Marga, Percy Marín. ¿Cómo está, Percy? Un gusto saludarle. Muy bien, Bernardo. Agradecido de la invitación y aprovecho de saludar a quienes nos acompañan en el panel y, por cierto, a nuestros televidentes. Bien, partimos entonces de inmediato. A ver, la misma pregunta para los tres. Primero usted, Eduardo, ¿le gusta esto de cambiar de voto voluntario a voto obligatorio? Mira, la verdad es que aquí hay dos niveles, uno operativo y uno teórico, por decirlo de manera. Operativamente, evidentemente que el resultado del último plebiscito de salida y esa gran participación electoral genera la tentación de mantener esto como un sistema permanente, producto de la legitimidad que le otorga el sistema, ¿no? O sea, ver tantos millones de votos respecto de una u otra posición ayuda. El problema que veo yo, por otro lado, es que no nos podemos dejar obnubilar por votos que son mucho más sencillos que los votos de las elecciones permanentes, ¿no? Donde hay muchos más candidatos, donde el nivel de incertidumbre, de información es distinto. Entonces nos puede empezar a pasar, ¿no?, que tengamos brechas de abstención muy altas, cosa que termina siendo tremendo. Ahora, desde el punto de vista teórico, no olvidemos que el voto obligatorio es una forma de concebir el derecho de participación electoral, ¿no?, como un derecho-obligación, ¿no? Y hay otra perspectiva que es la del derecho libertad. A nadie se le puede obligar a cumplir un derecho. Yo creo que eso es importante de reflexionarlo. No digo que sea la solución, ¿eh? Pero yo siempre digo lo mismo. El acto de votar es la última fase de un periodo eleccionario, porque la elección es una deliberación primero para finalmente marcar una opción. Entonces, si vamos a hacer voto obligatorio, debería ser obligatorio la participación en todo el proceso, ¿no? Y eso es imposible. Como digo yo, a nadie se le puede obligar a ser libre. Uno le puede reconocer el derecho a todos los seres humanos a ser libre y ejercer esa libertad, pero a nadie se le puede obligar, ¿no? Yo creo que es un tema a tener presente. Ahora, aquí yo creo que va a primar lo práctico, ¿no? Y el gran volumen de participación electoral del último plebiscito va a hacer que por lo menos tengamos un par de elecciones
donde se mantenga. Creo que la tentación del sistema va a ser mantener el voto obligatorio, pero creo que prontamente vamos a estar de nuevo en un debate producto de los niveles de abstención. Perfecto. De repente se escucha un ruido interno, a lo mejor alguno de nuestros panelistas tendrá algún problema con la radio o algo así. Bueno, Sí, yo No, escucho me he sí, hecho un ruido, sí, un ruido, pero pero bueno, tratemos de también escucho solucionarlo. algo, pero no. Perfecto, ya. Vamos con usted, Patricio Curia, entonces, con respecto a la misma pregunta. Yo creo que en el fondo el mecanismo del voto obligatorio llegó para quedarse. Llegó para quedarse. O sea, vamos a tener una implementación, pero yo creo que va a haber una discusión al respecto. Y claramente yo creo que es muy probable por los resultados, por el tema de la legitimidad se va a implementar, pero va a costar. No va a ser de un día para otro. Perfecto. ¿Y usted, Percy Marín? Mire, yo me acuerdo cuando el presidente Piñera planteó la idea de hacer el voto voluntario, la inscripción automática. Yo fui absolutamente opositor a esa idea, y en la Comisión Política de Renovación Nacional, que hasta el día fuimos parte de ella, fuimos todos contrarios a esa idea. Pero el presidente y la ruleta persistieron en que había que preservar los elementos de la libertad de las personas, tal como lo señala Eduardo. Pero la verdad de las cosas, que cuando vemos que esa misma libertad muchas veces está en riesgo por la falta de participación ciudadana, hemos visto lo que ha pasado en algunos procesos eleccionarios, como por ejemplo la elección de alcalde, donde no votó el 50% del padrón, y finalmente se eligieron alcaldes o autoridades que no tienen un nivel de representatividad fiel a lo que es la ciudadanía, a lo que es nuestra población. Obviamente que hace repensar esta situación, y hoy día yo creo, tal como señala Patricio, esta votación llegó para quedarse. Yo veo que hay grandes consensos en torno a volver al voto obligatorio, naturalmente teniendo algunos elementos a considerar, como por ejemplo que la inscripción, que se abra un nuevo proceso para la inscripción, y que aquellas personas que por situación de enfermedad, en fin, justificada, no se inscriban en los registros electorales o se desinscriban, se autoeliminen de los registros electorales, pero naturalmente que sí con la idea de los que estén inscritos de que tengan la obligación de votar. Ahora, tengo entendido de que el proyecto al cual le entrega suma urgencia al gobierno, ¿no es cierto?, que debiera estarse viendo en el Senado, pero todos sabemos lo que ha pasado en el Senado en cuanto a otros proyectos importantes que se están analizando, indica que se mantiene lo de la inscripción, ¿no es cierto?, al momento que es una inscripción automática en cuanto Eso es lo que se a está en cada uno de discusión. nosotros, ¿no, Eduardo? así es. A ver, el voto obligatorio, Chile no había tenido nunca voto obligatorio estricto. El voto obligatorio estricto significa estar inscrito automáticamente en el padrón electoral y además con la obligatoriedad de votar. Eso Chile no lo había tenido. Lo que algunos recuerdan como voto obligatorio era un voto obligatorio relativo, o sea, solo era obligatorio para quienes estaban inscritos en el padrón electoral, ¿ya? Y con ese voto obligatorio y con la inscripción en el padrón electoral empezamos a tener problemas de abstención. Recuerden que la discusión respecto al voto voluntario tuvo que ver con que las cifras de abstención en el sistema anterior se estaban elevando a niveles problemáticos. Entonces, yo estoy de acuerdo con mis dos panelistas, con las personas que están aquí. Yo creo que se va a instalar el voto obligatorio y que se va a aprobar, porque hay una tentación muy grande de hacerlo. Solo estoy denunciando que de aquí a 2 elecciones normales más, es decir, parlamentarias o de cualquier otro tipo, donde el voto es más complejo y naturalmente aumenta la abstención. De hecho, ya ocurre con los votos voluntarios. O sea, si usted se fija en el nivel de participación en elecciones de presidente, el nivel de participación en elecciones parlamentarias, participación en CORE, participación en alcalde y concejales, son participaciones diferenciadas porque mientras más candidatura, más abstención, ¿ya? Entonces, yo creo que no estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo con que llegó para quedarse. Yo creo que se va a aprobar el proyecto que está ahora y vamos a ver, como en 2 elecciones o 3 elecciones más, o sea, en un ciclo de 7, 8 años, vamos de nuevo a estar discutiendo las tasas de abstención. Ahora, Patricio, ¿de qué forma se puede establecer esto considerando la cantidad de elecciones juntas que hay hoy día? Porque claro, por ejemplo, antiguamente yo recuerdo que se elegía presidente de la República y el Parlamento, después se elegían los alcaldes y los concejales, pero hoy tienes otras elecciones que también se suman
¿no es cierto?, a esta situación, y lo que nos pasó hasta hace un tiempo, en que fueron en menos de 2 años varias elecciones que hubo. Yo creo que lo que va a pasar es que se van a tender a concentrar los procesos electorales, se van a aumentar de todas maneras, pero va a haber una correlación. En el fondo yo creo que también va a haber voto obligatorio, pero también con voto, por ejemplo, por correo eventualmente, no creo que voto electrónico o voto adelantado. Pero esa va a ser la solución intermedia. Ahora, desde el punto de Porque va a vista tener que haber un mecanismo. Ahora, desde el punto de vista de rol, usted, ¿no es cierto?, pertenece al colegio escrutador, A la Junta Electoral. a la Junta Electoral. Desde ese punto de vista, ¿qué significa para ustedes dentro del rol en comparación, ¿no es cierto?, a lo que vivieron hasta antes del 4 de septiembre y lo que se vivió el 4 de septiembre? Yo creo que lo que va a pasar es que en definitiva se va a aumentar, en el fondo, el proceso va a ser más expedito. Igual el proceso es muy rápido, pero se va en el fondo a evitar mayores problemas respecto de lo que dice relación con, por ejemplo, las denuncias posteriores. A eso puede tener un impacto y en eso va a impactar, yo creo. Perfecto. Percy, de su perspectiva, esta situación entonces de tener un voto obligatorio con una inscripción automática. A mí no me gusta la inscripción automática. Yo creo que hay que dejar un margen de libertad. Recordemos que antiguamente la gente que quería ingresar al servicio público se le exigía que debía estar inscrito en los registros electorales que decían las personas que ingresan al servicio público tienen que cumplir con determinados deberes. Y uno es la participación ciudadana, que también puede ser entendido como un derecho. Por lo tanto, yo creo que eso lo dejaría, le pondría un carácter optativo, ¿ya? Pero al momento de estar inscrito, obviamente que tiene que ser obligatorio, porque en definitiva, los mismos que critican la situación del país, ¿no es cierto?, tienen que también tener un grado de compromiso con las decisiones que se toman al momento de enfrentar una elección. Eso lo vimos en la última elección, donde lamentablemente el plebiscito anterior de entrada vimos una participación que fue sí, importante, aunque fue voluntaria, pero fue importante, pero no representaba el Chile real, muy por el contrario. Y al final con el voto obligatorio vimos cómo cambió radicalmente esa votación, obviamente que hace repensar esta situación y que deberíamos volver a lo que teníamos, con las características que tenía el voto obligatorio, entre comillas, anterior, que tenía una inscripción que no era automática, sino que una inscripción optativa. Ahora, Eduardo, desde el punto de vista internacional, ¿qué es lo que pasa con esta situación? ¿Cómo se da en nuestros vecinos? Sí, la mayoría de los países del mundo han evolucionado hacia voto voluntario e inscripción automática. Mira, yo en este punto quiero ser bien preciso, porque yo lo he dicho más de alguna vez, ningún mecanismo por sí solo garantiza una mejor democracia, ¿ya? La democracia es un sistema, como su nombre lo dice, un sistema político es un conjunto de variables que interaccionan para conseguir un clima democrático. Yo creo, porque el único matiz que tengo con el consejero Marín es que la experiencia de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio ya la vivimos y también nos llevó a una crisis de representación, ¿no? Además se sumaba al binominal, además se sumaba un montón de cosas. Yo en esta cosa soy bien republicano, al estilo clásico. Yo creo que la solución en este plano pasa por entender que para ser miembro de la sociedad basta con cumplir la ley y respetar a quienes nos rodean. Y el derecho a ser miembro de la sociedad lo tienen todo, y por lo tanto ser beneficiario de las políticas públicas, ¿no es cierto?, ser beneficiario de lo que significa vivir en sociedad. Pero yo creo que la ciudadanía exige algo más, ¿no? Algunos creen que solo votar, yo creo que no basta, yo coincido, votar es parte del ejercicio de la ciudadanía, pero ese voto debe significar algo más, que es participación en la deliberación pública, ¿no? Entonces, yo creo que un sistema de voto obligatorio con inscripción obligatoria va a ser un mal reflejo, ¿no? Va a ser una sensación falsa de comunidad política. O sea, vamos a tener gente que va a ir a votar, ¿no?, sin haber participado y sin siquiera haberse informado del proceso de liberación previo. Onda que van a llegar a votar sin siquiera saber quiénes son los candidatos. Y vamos a tener problemas de la abstención. Y ese es mi problema. Ya vivimos esa crisis, ¿no? Ahora vimos el efecto del voto obligatorio con inscripción obligatoria. No vaya a ser que en un tiempo más nos demos cuenta que, oye, ¿sabéis que en realidad no nos habíamos equivocado tanto? Y la inscripción obligatoria con voto voluntario, en realidad lo que hace es colocarle mayor exigencia al sistema político de generar adhesión,
de parte de la ciudadanía y competir por la legitimidad, que yo creo que es lo que realmente necesita el sistema político. El sistema político hoy día está en una crisis de legitimidad. Pero eso que está pasando últimamente, que cualquier propuesta que viene en el mundo político es rechazada por la ciudadanía. Esa es una preocupación de fondo. Claro, no es coyuntural, pero es un debate que debiera empujarnos, digamos. ¿A usted qué le parece ese planteamiento, Patricio Curi? Yo creo que en el fondo, Eduardo tiene razón. Yo creo que en el fondo hay un tema de legitimidad, pero tiene que haber un reflejo en la cantidad de masa de votos de la fuerza electoral. No puede estar, Sí, no va solo. En ese sentido va asociado a ello, porque evita las discusiones eventuales o objeciones, como en el caso de lo que ha pasado en el último plebiscito. O sea, aseguran que no se discuta. Por eso es importante. Patricio, en un momento en que los chilenos piden cada vez más libertades, ¿esta situación no puede ser contraproducente? No, yo creo que no, porque al contrario, porque en el fondo asegura legitimidad, que no haya dudas de la voz del pueblo. Por eso yo creo que no es contraproducente. Perfecto. ¿Y usted, Percy Marín, qué le parece este Sí, planteamiento? yo coincido con Patricio, la legitimidad que le da la participación en estos comicios, estas características del voto, obviamente que les da un mayor valor. Ahora, yo creo que también exige de la llamada clase política mayor responsabilidad también respecto a los comicios electorales. O sea, no podemos pasar en elección tras elección. Yo creo que en eso hay que ser bastante más autocrítico en cuanto a que los políticos en general seamos capaces de lograr más acuerdos con la finalidad de que los procesos eleccionarios sean en cantidades de años, no en cantidad de meses, como lamentablemente lo hemos visto ahora último, pero sin lugar a dudas yo creo que a propósito de la coyuntura que estamos, la verdad es que creo que estas cosas nunca deben estar escritas en piedra, siempre deben estar sujetas a evaluación. Y en eso no me resto a la opinión que señala Eduardo en torno a que a lo mejor vamos a tener que dar una vuelta en el futuro, porque efectivamente tuvimos una crisis anterior donde había muchos candidatos que eran desconocidos y gente que no participaba del debate y llegaba el momento de votar porque era la obligación y votaba prácticamente a la chunte o por el lado que le acomodaba, decía cualquiera de esta lista. Pero yo creo que hoy día, en la situación, la coyuntura, hoy día nos hace que es necesario actualmente, y así yo creo que está muy metido en la gran mayoría del arco iris político, digamos, que esto debería tener un carácter obligatorio, pero yo insisto, desde mi punto de vista, mi perspectiva, debería ser no una inscripción automática, sino que una inscripción voluntaria. Bien, ahora, ¿qué le parece, Eduardo, que de alguna forma este proyecto era una llave para seguir negociando este nuevo proceso constitucional que se está viviendo, en que los partidos políticos están tratando de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, entre los bordes para poder tener un mecanismo que permita llegar a una nueva constitución tras la elección y que haya ganado el rechazo el 4 de septiembre? Sí, no, yo este tema soy súper pragmático, por eso dije desde un principio que aquí había una dimensión coyuntural, operativa y otra teórica. Operativamente yo creo que sí, hay mayoría para el voto obligatorio y eso se va a manifestar, me parece bien, ¿no? Para mí no es un tema de principios el tema del voto obligatorio, el tema del voto voluntario. Yo solo prevengo que la crisis puede ser mayor en caso de altos niveles de abstención con voto obligatorio. Porque ahí el fenómeno es peor. Imagínate, una persona llega a la urna, no es que se quedó en su casa, tomó el bus, llegó a la urna, sacó el voto y votó nulo. ¿No? Ese fenómeno políticamente yo creo que puede ser benzina para sectores menos comprometidos con la institucionalidad. ¿Ya? El aumento del voto nulo como expresión política, se le puede dar una interpretación equivocada. ¿Ya? Ese es mi punto, nada más que ese. ¿Ah? Yo insisto, si para llegar a acuerdo, que yo creo que es urgente llegar a un acuerdo constitucional, es necesario esto, me parece perfecto. Lo que sea necesario dentro de ciertos límites razonables para que haya un proceso constituyente que nos dote de una nueva constitución nacida en democracia y que se termine la pugna constitucional, me parece que es lo correcto, porque cerrar un capítulo y abrir otro respecto al mejoramiento de nuestra democracia, que ese sí es un capítulo importante y sobre el cual el sistema político tiene un desafío. ¿Y a usted, Patricio, qué le parece que este sea una herramienta justamente para llegar a ese acuerdo? Yo creo que en el fondo, concuerdo un poco con Eduardo, puede ser un poco dificultoso, pero yo creo que la legitimidad hay que asegurarla y que no haya dudas de los resultados de las elecciones, es el punto central.
Eso es la meta y el objetivo, para que no hayan discusiones y no haya, en el fondo, objeciones a los procesos electorales. Eso yo creo que es el punto. Perfecto. ¿Y usted, Percy Marín? Yo la verdad es que tomo un poco de distancia de esta de este como requisito o condición, ¿no es cierto?, que se pone, porque en definitiva yo, que recorro harto la región y paso harto en el terreno, a la gente poco que nada le interesa el tema constitucional. Hoy día hay otros temas que son bastante más importantes para la ciudadanía, como la seguridad ciudadana, la falta de empleo, la economía, como el rumbo de la economía, cómo va. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que llegar a un acuerdo constitucional, pero no algo que debiera premiar, que debiera tenernos preocupados respecto al avance que sea en tiempos determinados o rápidamente, como se quiera. Yo creo que es una cuestión que no debiera ser condicionado en ningún caso. Ahora, Eduardo, desde el punto de vista del momento que estamos viviendo, coloco el siguiente planteamiento. Esto no habrá salido de la perspectiva de que se necesita empujar este proceso constitucional solamente y que a lo mejor debiera haber sido obligatorio para este proceso y voluntario para lo que venía dentro, insisto, de estas libertades que se pide, porque he tenido la posibilidad de conversar con mucha gente y aunque ustedes no lo crean, hay gente que dice, no, que lamentable que me obliguen a votar, porque estoy en mi libertad de votar o no. ¿No le parece que a lo mejor podría haber comenzado como una prueba en cuanto a este proceso y después haber seguido y ver qué pasaba con las próximas elecciones? Una pregunta que planteo. Sí, y aquí voy a volver a mi opinión personal, que no tiene por qué ser la institucional, ¿no es cierto? O lo que decía el sistema político. Yo creo que estamos cometiendo un error con volver al voto obligatorio. ¿Ya? Pero eso es mi opinión muy personal porque creo que eh, el riesgo de generar grandes masas de votos de abstención es grande. ¿Ya? Y eso va a generar más problemas de los que va a resolver. Segundo, eh, si se va a implementar, yo prefiero por un tema de cultura política que se implemente por parejo para todas las elecciones por un periodo. ¿Ya? Yo creo que generar sistemas distintos de participación para distintas elecciones no es bueno. ¿Ya? O sea, si vamos a instaurar el voto obligatorio, tiene que ser obligatorio para todas las elecciones. ¿Ya? Porque si no, vamos a generar, imagínate, voto voluntario para core y voto obligatorio para diputados, no me parecería, por ejemplo, ¿no? O voto obligatorio para alcalde y voluntario para concejales, no se podría, ¿no? Entonces, se mete un factor de incertidumbre que yo creo que no es bueno. No estoy de acuerdo, pero si se va a implementar, que se implemente Big Bang, así para todas las elecciones, ya. Y comprometámonos, sí, a quedar con la mente abierta y en un par de elecciones más evaluarlo, porque yo creo que, ahora, a lo mejor estoy radicalmente equivocado, pero viendo hacia atrás la experiencia y viendo hacia dónde evoluciona el mundo, que hace el voto voluntario, creo que hay que mantener ese debate, no como un debate cerrado, sino más bien como un ensayo institucional. Perfecto. Patricio Curi, la misma pregunta. No, al revés de Eduardo. Yo creo que tiene que ser obligatorio para todos, pero con facilitación. Ese es mi punto. Facilitado en todas las maneras, voto anticipado, voto por correo, pero obligatorio. Pero para todos sí, en eso concuerdo con él. Para todas las elecciones que vienen. Exacto. Para todas de todo tipo. Sí, ese otro tema que coloca Pato, hay que discutirlo aparte, el tema del voto electrónico, el voto facilitado y el voto anticipado, yo creo que es otro debate, pero yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Patricio, que hay que flexibilizar la forma de votación. Podría haber sido momento, a lo mejor. Por eso que insisto, o sea, un tema coyuntural, a lo mejor podría haber sido un momento que esta idea del tipo de voto electrónico, etcétera, no es una idea de ahora, sino que viene también hace bastante tiempo y producto de esta misma situación que pasaba. Termino con usted, Percy Marín, en esta misma interrogante que he planteado al final del programa. Coincido absolutamente con Patricio, creo que debemos también dar la discusión, ojalá en paralelo respecto al voto anticipado, voto por correo o electrónico. Yo creo que es una discusión que la traemos hace mucho tiempo, pero no hemos concretado absolutamente nada. Yo creo que quizás es el momento para poder hacerlo, y creo que sí es importante para todas las elecciones. O sea, producto de lo que vimos en el plebiscito de salida, obviamente que, por ejemplo, podemos revertir situaciones como, por ejemplo, quizá lo que pasa en Valparaíso, donde se elige un alcalde que ni siquiera es porteño, ¿no es cierto?, que es del sur, y que da altos niveles de rechazo. Sin embargo, está ahí y sale reelecto. Yo creo que a lo mejor con una situación de participación donde estén
obligados, el grupo que está inscrito naturalmente, se puedan revertir situaciones y sean las autoridades expresión fiel de los ciudadanos del entorno. Bien, perfecto. Muchas gracias a los tres. Hemos concluido este análisis desde lo personal, desde lo institucional, etcétera, desde la opinión de cada uno de nuestros tres interesantes invitados, panelistas, cada uno desde su ámbito de desarrollo tanto personal como profesional, que creo que es interesante tener ahora esta conversación porque esto va a ser ley. Lo tengo yo claro, ¿no es cierto?, que esto al final se va a aprobar en el Senado, o debiera aprobarse en una gran mayoría. Siempre hay un porcentaje que las cosas pueden cambiar, pero todo hace prever que va a ser ley. Entonces creo que tenemos que estar preparados. Como ciudadanía tenemos que estar preparados. Pero lo importante en esto, a la hora de votar, es votar informado y votar en conciencia. Es lo que todos creo queremos. Eduardo Muñoz, analista político, muchas gracias por este aporte al programa Tu Voz Local en esta jornada. Gracias a ustedes, un saludo a todo el panel y nos vemos en una próxima oportunidad. Exacto. Patricio Curi, muchas gracias también por estar con nosotros. Ahí de repente parece que va a estar manejando, pero está, ¿no es cierto?, hizo el esfuerzo de poder estar con nosotros compartiendo con nuestros televidentes. Gracias. Yo pido las disculpas, yo quiero esfuerzo. No se preocupe, no hay problema. Percy Marín, consejero regional de Renovación Nacional por la provincia de Marga Marga, también muchas gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. Muchas gracias, Bernardo. Saludos a los panelistas y a los televidentes. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local, con un tema que es interesante, un tema que debemos tratar, analizar, porque no se olvide que hasta un tiempo a la fecha nos quejábamos de que en este país habíamos perdido la educación cívica. Y siento que nosotros como medio de comunicación de alguna manera tenemos que contribuir a hacer esa educación cívica. Y qué mejor con panelistas como ellos para que usted en su casa también retome este tipo de conversaciones, porque insisto, cuando uno va a votar tiene que votar de manera responsable y de manera consciente. Que esté muy bien usted y su familia.